En Ecuador, las fuerzas de seguridad realizaron por tercer día consecutivo redadas e incautaciones de armas. El martes, la violencia en el país escaló a niveles nunca vistos. En respuesta, el gobierno de Daniel Noboa prometió una guerra frontal contra una veintena de organizaciones criminales. El ejército fue desplegado de las calles. Al considerarse un conflicto armado no internacional, Fuerzas Armadas ya tienen la facultad de utilizar armamento letal. Y esto es un cambio en las reglas de enfrentamiento. Armamento letal, por cierto, que será empleado y está siendo empleado en contra de los grupos que han sido identificados como terroristas. No es en contra de delincuencia común. Cerca de 180 miembros del personal penitenciario fueron tomados como rehenes por reclusos en al menos 7 prisiones desde el pasado lunes. Nadie entra, nadie sale. No tenemos datos específicos de lo que está pasando, dijo Carlos Ordóñez, vicepresidente de la Asociación de Guías de Penitenciarios. Nos preocupa sobremanera, hasta hoy mismo, el no saber cómo están ellos. Nosotros sabemos lo que es estar dentro de un centro de privación de libertad en Motines. Ya son 3 días. Por su parte, Estados Unidos enviará a la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, y a altos funcionarios antinarcóticos y diplomáticos a Ecuador para examinar junto con el gobierno de Noboa el combate al crimen organizado. Vamos a enlazar por eso con José Mendoza, corresponsal de UNO TV en Ecuador. José, adelante con tu reporte. ¿Cuál es la situación ahora? La tensión no baja. ¿Qué tal, Pablo? Amigos, muy buenas noches. Cuando son las 10 de la noche con 45 minutos desde Ecuador, en efecto, es su cuarto día que Ecuador se mantiene en zozobra, en incertidumbre, en una angustia total, pues los ataques no cesan pese a que el gobierno nacional tiene muy buenas noticias, y es que el cuarto día de Ecuador continúa sumergido en una verdadera crisis de inseguridad. Calles desoladas a 48 horas de que el presidente de la República, Daniel Noboa, declaró a Ecuador en estado de conflicto armado interno. Un nuevo detenido se suma a la lista de tras fuertes operativos registrados en Ecuador en diferentes provincias. Se trata del cabecilla de los Tiguerones, alias Chiquito. Todo ocurrió en el sector Bendición de Dios, al sur de la ciudad de Esmeraldas. La captura se dio en medio de enfrentamientos armados entre efectivos militares y terroristas. Esta misma tarde, Fabricio Colón Pico, quien fue señalado por la fiscal general del estado, Diana Salazar, de querer asesinarla, grabó un video donde pide al gobierno nacional que garantice su vida. Él inmediatamente quiere entregarse a las autoridades tras verse acorralado por las medidas del gobierno nacional. Colón se fugó de la cárcel el pasado 8 de enero, conocido como alias El Salvaje. Fabricio Colón tiene una amplia historial delictivo y fue capturado el pasado 5 de enero. Es uno de los cabecillas de los Lobos, la agrupación delictiva más violenta del país. Él envió un video en redes sociales, así que invitamos a ustedes para que los puedan chequear ahora. Yo me quiero entregar, señor presidente. Yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar. Mi vida corre peligro, no por otro motivo. Entienda, señor presidente, usted garantice mi vida, que no me va a pasar nada. Y yo me entrego, señor presidente, le repito, porque yo no tengo nada que ver en lo que se me está acusando. Precisamente fueron las declaraciones de Fabricio Colón Pico, quien es requerido por las autoridades, y él se fugó 2 días después de que el líder de la organización delictiva de los choneros, Adolfo Macías Villamar, alias Fito, saliera de la cárcel de máxima seguridad en Guayaquil. Durante una entrevista radial, el presidente de la República, Daniel Noboa, reiteró que no negociará con terroristas y no está dispuesto a acatar las condiciones que pone Colón Pico para entregarse a la justicia ecuatoriana. Daniel Noboa ha reiterado por varias ocasiones que él no entrará en negociaciones y endurecerá las medidas de seguridad que pretende tener con el gobierno nacional. Nosotros hemos preparado también una amplia nota para darles más detalles sobre lo que surgió en la madrugada de este jueves en la capital de los ecuatorianos. Veamos.
Ecuador intenta salir de la conmoción causada por la jornada de terror en los últimos 3 días, ocasionada por bandas criminales y cuyos integrantes la Fiscalía está procesando por presunto terrorismo. En las últimas horas se han registrado una decena de hechos violentos en Quito, capital ecuatoriana y otras provincias del país. El más reciente fue la noche y madrugada de este jueves, donde se dio un atentado contra la unidad de policías comunitaria de la Administración Zonal de Quitumbe al sur de Quito. Incautadas 5 armas de fuego, 6 armas de fuego, 7 explosivos, 16 teléfonos que han sido ya explotados bajo la autorización de la Fiscalía. Ya están siendo extraídas información muy importante en las cuales se puede evidenciar que no solamente han participado en ese delito, sino también en otros delitos. Un amplio contingente policial se desplazó al sitio, la infraestructura quedó visiblemente afectada. Además de este atentado contra la UPC de Quitumbe, un carro fue incendiado en el sector de Monteserrín y un puente peatonal fue afectado por explosivo en la vía Panamericana en Quito. Todo esto un día después de que el gobierno declarara al país bajo conflicto interno armado. Sin embargo, en medio del caos, las buenas noticias comienzan a llegar. Después de permanecer secuestrados por 2 días, 3 policías fueron rescatados en Los Ríos, una de las provincias más afectadas por grupos criminales dentro de la emergencia que vive el país. En tanto, los servicios del banco, la apertura de centros comerciales y el transporte operan de manera normal, aunque con poca afluencia ciudadana, las clases siguen suspendidas de manera presencial. Tanto en las provincias de Tungurahua, El Oro, Esmeraldas y Guayaquil, los operativos han dejado decenas de detenidos relacionados a los actos terroristas de las últimas horas. Asimismo, Colombia reforzó y militarizó su frontera de Paso Sur para evitar el ingreso de criminales que salen desde Ecuador tras la ola de violencia que atraviesa nuestro país. Esto luego de que el presidente de la República decretara una guerra de conflicto armado. Desde Quito, Ecuador, con Josué Mendoza. En efecto, Pablo, cuando son las 22:50, cabe recalcar que el presidente de la República, Daniel Noboa, dijo que Ecuador ya ha recibido apoyo de Argentina y de los Estados Unidos precisamente para hacerle frente a esta ola de violencia que atraviesa el país. El primer mandatario de Ecuador enfatizó que son alrededor de 38 países quienes se suman al apoyo para hacerle frente al hampa criminal, lo que resta de días, por supuesto. Asimismo, de Estados Unidos han confirmado que llegaría la jefa del Comando Sur, general Laura Richardson, y los altos cargos antinarcóticos y diplomáticos a Ecuador para examinar al gobierno nacional para combatir el crimen organizado. Referentemente, nuestro país aún vive días cruciales a poco menos de 48 horas desde que el presidente de la República, Daniel Noboa, decretó un conflicto interno armado tras los últimos acontecimientos. Mencionarte también que se siguen sumando la lista de detenidos en lo que respecta a terrorismo. Con esta información regresamos a Estudios Centrales. Un abrazo desde Ecuador. Mantendremos pendientes a la actualización de otras noticias. Josué, preguntarte, antes de que te vayas, 2 cosas muy puntuales rápidamente. ¿Se ha confirmado ya la nacionalidad de algunos de los detenidos? Se ha hablado que hay mexicanos, que son de cárteles. Quisiéramos saber si esto ya es algo que se ha confirmado por un lado. Por el otro lado, el presidente Daniel Noboa no ha cedido a los amagos de Fabricio Colón. ¿Esto podría traer nuevos disturbios? ¿Ha habido nuevos disturbios? ¿Cuál es la situación en estos momentos para la población? ¿Hay toque de queda? Respondiendo tu pregunta brevemente, en efecto, los 13 detenidos que atentaron contra TC Televisión ya cumplen medidas cautelares y fueron trasladados a la penitenciaria del Litoral, y otros 2 menores de edad que tienen de 15 a 16 años. Todos ellos son de nacionalidad ecuatoriana. Sin embargo, una organización delictiva que fue desarticulada en Cotopaxi estarían integradas por grupos criminales que también 2 de ellos serían de nacionalidad mexicana y sus edades rondean de los 35 a 40 años de edad. Asimismo, cabe recalcar que aún nos mantenemos en un estado de excepción y toque de queda. El presidente de la República, Daniel Noboa, no ha dado el brazo a torcer y ahora se endurecen más las medidas de seguridad para nuestro país con la llegada de más diplomáticos, y se siguen sumando países con las fuerzas armadas de diferentes estados para hacer frente al hampa criminal, y sobre todo las investigaciones de altos mandos, funcionarios y diplomáticos que ya estarían arribando a Ecuador desde los Estados Unidos
detenidos en las próximas horas para entrar en una inspección directa e investigación y hacer uno de los análisis más importantes y cuál sería la problemática como tal en el AMPA criminal y los ataques terroristas en nuestro país. Eso en cuanto a lo que te informo, Pablo, desde Ecuador a esta hora, 10 de la noche, 53 minutos. Volvemos con ustedes. Josué, quedamos atentos, cualquier situación. Gracias por tu puntual reporte. Muchas gracias. Estamos, por supuesto, en contacto contigo. Muy buenas noches también. Y hay que decirlo, el presidente Daniel Noboa presentó un sistema carcelario con el fin, por supuesto, de que haya tecnología y que de alguna manera este sistema carcelario evite que nuevos trabajadores, nuevos rehenes puedan ser víctimas del AMPA. Este nuevo sistema carcelario no va a permitir de alguna manera que haya de alguna forma más delitos. Veamos lo que dijo. Hoy estamos ejecutando el Plan Fénix en todo el país mediante las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano que ha estado durante décadas controlado por las mafias. Los desmanes en las cárceles y calles son una respuesta clara del temor de los criminales a las políticas de seguridad que estamos implementando a nivel nacional. No vamos a dejar que un grupo de terroristas detenga al país. Hoy presento los diseños aprobados para la realización de los centros de privación de libertad en Pastaza y Santa Elena. Y mira, 2 días después de que hombres armados tomaron como rehenes a los trabajadores del canal TC Televisión durante la transmisión que realizaban en vivo en el canal, se retomó ya la programación habitual. Fue durante el noticiero de ese canal de Guayaquil que los encapuchados, como vemos, golpearon y amenazaron a los periodistas y además también a los técnicos. En el mismo espacio donde quisieron silenciarnos, este equipo se levanta hoy mismo con valentía. Así dijo la presentadora Saskia Bermeo, con la voz quebrada. Por este hecho, la policía detuvo a 18 personas, de ellas 13 fueron capturadas en el canal. 2 eran menores de edad y 1 venezolano. El noticiero está de vuelta aquí, en el mismo espacio donde quisieron silenciarnos. Regresamos ahora con más fuerza y más comprometidos con nuestros hermanos ecuatorianos, con la gente que se despierta con nuestra señal, para salir a construir un mejor Ecuador.